Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo 4. Esto es un ejercicio, ¿sí? El estilo de los que aparecen en el repartido para hacer. El mismo estilo, no aparece explícitamente, ¿sí? Pero la idea da vuelta sobre este formato de ejercicio. Entonces, tenemos como dato, dice, el siguiente gráfico corresponde a una función polinómica de segundo grado, ¿sí? Definida por, y nos da la expresión. ¿Ah? Entonces, este gráfico corresponde a la función f, ¿sí? Que está definida por este polinomio f de x igual a x cuadrado más 6x más 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En la expresión analítica, ¿sí? En el polinomio, ¿sí? Lo que aparece es un parámetro, ¿sí? Un parámetro es una letra que representa un número real, ¿sí? Pero de la cual no conocemos el valor, ¿sí? Que está representando. Entonces, en este caso, es A. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Ahí me pide hallar el parámetro K. ¿Con qué dato? Y bueno, el único dato que tenemos es este, que el gráfico de la función f, ¿sí? Es ese. ¿Ah? Es una parábola, ¿sí? Y algunas cosas conocemos, ahora después lo vamos a retomar. Entonces, lo primero, pide hallar el valor del parámetro K. Lo segundo es escribir la descomposición factorial de f de x. Y tercero es estudiar el signo de esa función. ¿Ah? Entonces, una vez copiado el ejercicio, vamos a empezar a analizarlo, ¿sí? Yo voy a borrar la letra. Entonces, vamos a quedar con la expresión, con el polinomio, que es f de x, ¿sí? Igual a parámetro por x al cuadrado. El parámetro es justo el coeficiente en el término mayor grado, ¿sí? Más 6 por x. 6x, vamos a ponerlo como acostumbramos. 6x más 8. ¿No? Lo mismo. Entonces, vamos a ver. Con esta información que nos da el gráfico, tenemos que ver, en principio, cuál es el valor del parámetro A. ¿Sí? Entonces, ¿qué conocemos de estas funciones? ¿Ah? Podríamos agarrar y decir, bueno, ¿conocemos las raíces? ¿Cuántas raíces tiene? ¿Sí? Si nos fijamos aquí, vemos que tiene dos raíces reales. ¿Por qué? Porque hay dos puntos de intersección del gráfico en el eje horizontal. Entonces, las abscisas de esos puntos son las raíces. ¿Ah? Acá sé que el valor de abscisa en este punto es menos 1. O sea que una raíz de la función es menos 1. Y acá no conozco. Pero sí sé que es positivo. Y eso es un dato que podría servirnos. ¿Ah? Entonces, acá, si vamos sacando información, y bueno, yo quiero primero sacar toda la información que tengo de gráfico y después ver cómo hacemos esto. ¿Ah? Primero, tengo una raíz que es menos 1 y la otra es una raíz positiva que no conozco. ¿Ah? Entonces, la función tiene dos raíces reales. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos dice acá. Ahora, ¿qué más? ¿Conozco la ordenada en el origen? Es decir, el punto de intersección del gráfico con el eje vertical, con el eje Y, el punto, ¿conozco la ordenada? Y no la conozco, porque sé que es un valor positivo, pero no lo conozco. Tanto se la ordenada en el origen, no lo conocemos. Conozco las coordenadas del vértice, y las coordenadas del vértice, sé que va a andar por acá, ¿no? La abscisa es positiva y la ordenada también, pero no tengo exactamente las coordenadas del vértice. ¿Sí? ¿Y qué más conozco? No tengo mucho más información exacta. Lo único exacto que tengo, que sí estoy seguro que conozco, que es una raíz, ¿sí? Del polinomio, que es menos 1. ¿Ah? Acá veo la raíz de la función, que también va a ser raíz del polinomio. ¿Ah? Ahora, entonces, una raíz es menos 1. Qué otra cosa puedo analizar? Podría saber la concavidad, por ejemplo, pues si tengo la representación gráfica, ¿sí? Puedo saber la concavidad. ¿Cuál es la concavidad de esa parábola? ¿Sí? Es una, de esta función, perdón, es una concavidad negativa, ¿no? Porque vemos la posición de la parábola. Entonces, al tener concavidad negativa, ¿sí? Ya nos da alguna información. Traten de acordarse con qué se vinculaba la concavidad en una función de segundo grado, o de dónde se sacaba esa información. ¿Ah? Entonces, ahora, vamos a usar el dato que tenemos, ¿sí? Que es que la raíz es menos 1. ¿Cómo podemos usarlo ¿sí?
para calcular el valor de A, para hallar el valor de A. Entonces, menos 1 es raíz de f de x. ¿Sí? Sí, solo sí. ¿Ah? Y esto por definición de la raíz. ¿Qué es lo que sucede cuando digo que un número es raíz de un polinomio? ¿Sí? Cuando hallo el valor numérico, ese polinomio me da 0. ¿Ah? Es decir, si hago f de menos 1, ¿a qué va a ser igual eso? A 0. ¿Ah? Y eso es algo que nosotros sabemos. ¿Ah? Es un contenido teórico que tiene la definición de raíz, que menos 1 es raíz de f de x, sí, solo sí, ¿sí? F de menos 1 es igual a 0, el valor numérico de menos 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, como tenemos la expresión, ¿sí? F de x, entonces decimos, bueno, f de menos 1, ¿sí? Va a ser igual a 0. Entonces, vamos a, en el polinomio, sustituimos x por menos 1. Entonces, nos queda a por x al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Sabemos que esto nos tiene que dar 0, ¿sí? Porque el dato es que menos 1 está ahí. Ahora, más 6 por menos 1. ¿Sí? Y más 8. Cuando nosotros hagamos este valor, esta cuenta, nos va a dar el valor numérico, ¿sí? De f de x en menos 1. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto va a tener que ser eso? Va a tener que ser igual a 100. ¿Ah? Porque sabemos que menos 1 está ahí. ¿Tá? Capaz que no se ve bien del todo, quedó finito, f de menos 1. ¿Sí? Entonces, tomamos la expresión, evaluamos en menos 1, ¿sí? Para calcular el valor numérico, sabemos que tiene que dar 0, o sea que esto tiene que ser igual a 0. Si uno observa a primera vista de esto, aparecen varias cuentas que podemos hacer, ¿sí? 6 por menos 1, más 8, pero nos está quedando algo que no conocemos, que es A, y es lo único que no conocemos. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a tratar de hacer algunas cuentitas, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1, entonces esto me queda A por 1 más 6 por menos 1, ¿sí? Es menos 6. Lo vamos a poner directamente. Este término es menos 6 y este es más 8. ¿Sí? Entonces, tenemos tres términos. A por 1, menos 6, más 8. Igual 0. ¿Ah? Esto que tenemos en este renglón es una ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una igualdad y hay una incógnita. La incógnita en este caso, ¿sí? Es A, que es lo que queremos calcular. Entonces, vamos a hacer un paso más. A por 1, ¿cuánto es? Es 1A, o sea A. ¿Sí? Menos 6 más 8, esos dos términos los puedo sumar, ¿sí? Me queda más 2, igual 0. Entonces, el A más 2 tiene que ser igual a 0. O sea que, si ustedes ven, esta ecuación ya la habrán resuelto mentalmente. A es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, ya encontramos el valor del parámetro que no conocíamos. ¿Sí? ¿Cómo? Usando un dato que nos proporcionaba el gráfico. ¿Ah? El gráfico nos proporcionaba que, ¿sí? Menos 1 era la raíz. Si sé que menos 1 es raíz, significa que el valor numérico de menos 1 es 0. ¿Sí? Entonces, quiere decir que acá, al evaluar el menos 1, el polinomio, ¿sí? Me va a dar como valor numérico 0. ¿Entendido? ¿Qué más? Evaluamos, ¿sí? Y vimos que nos quedaba una sola incógnita, que es A. Entonces, hicimos las cuentas, nos quedaba más 2 igual a 0 y despejamos A. ¿Ah? Ahí ya llegamos. O sea que el polinomio f de x, ¿ah? De esto, ¿qué saco? En realidad el polinomio f de x, ¿sí? Ya tenemos una información más, que es menos 2, que es menos 2x al cuadrado, ¿ah? Más 6x más 8. ¿Ah? Ahora, ese menos 2 estaba relacionado con la concavidad. ¿Se acuerdan? El término en mayor grado, una función de segundo grado me indica su concavidad. ¿Ah? Y como es menos 2, es concavidad negativa. Lo que tenemos que ver acá es que tiene que ser coherente con lo que me decía el gráfico. Si acá nos hubiera dado con signo positivo, había un error porque queda incoherente. ¿Ah? Como el gráfico de la función es de
como el gráfico de la función del segundo grado tiene concavidad negativa, el término de mayor grado tiene que ser coherente con ello. ¿Sí? Entonces, ya conocemos el valor de A. ¿Ah? A igual menos 2. La parte 1 del ejercicio ya está solucionada. ¿Sí? El polinomio f de x ya está determinado y es ese. Ahora, ¿qué se nos pide? Se nos pide escribir la descomposición factorial de ese polinomio. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Ya queda el polinomio escrito ahí. Vamos a escribir la parte 2, para hacer la parte 2, la descomposición factorial del polinomio. ¿Qué precisamos para eso? Y bueno, recuerden, para la descomposición factorial necesitamos saber cuántas raíces tiene, si tiene dos raíces reales distintas, una raíz doble, ¿sí? ¿Cuáles son sus raíces? O si no tiene raíces. Bueno, entonces, acá vemos que tiene dos raíces, como dijimos hoy, dos raíces reales y distintas. Una ya la conocemos, que es menos 1. Tenemos que poder calcular la otra. ¿Está? Entonces, lo que podemos hacer, ¿sí? Para ser prácticos, es plantear fórmula de báscaras para resolver la ecuación de segundo grado, si es estrategia que en general usamos. ¿Ah? Entonces, vamos a plantear. Tenemos las raíces de ese polinomio, ¿sí? Porque queremos escribir su descomposición factorial. Entonces, B es 6. Entonces, es menos 6, el opuesto de 6, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 4, por A, que es menos 2, por C, que es 8. Y ahí ya quedó. Dividido 2 por A, que es menos 2. Ahora hay que empezar a hacer cuenta. ¿Ah? Esto no tiene que dar ningún problema. ¿Sí? Menos 6. Más abajo. Dice es igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 por 6, 36. ¿Sí? 6 al cuadrado. Menos 4 por menos 2 por 8. Menos 4 por menos 2 es 8 positivo. Y 8 por 8, 4. Y acá divido 2 por menos 2, que es menos 4. ¿Ah? Ahí ya está. Ahora, un pasito más. Es menos 6 más menos la raíz cuadrada de 100. Dividido 4. ¿Sí? De nuevo, raíz de 100, número que multiplicado por el mismo me da 100. Es 10. Entonces, ya sabemos que las soluciones son menos 6 más menos 10 dividido menos 4. Y de ahí tenemos que tomar las dos opciones. ¿No? Menos 6 más 10 dividido menos 4. ¿Sí? Va a ser igual a menos 6 más 10 es más 4. Dividido menos 4. Eso nos lleva a que hay una raíz menos 1. 4 dividido menos 4. Una raíz es menos 1. ¿Qué más? Nos queda menos 6 ahora la otra opción. Menos 6 menos 10 dividido menos 4. De nuevo, tomamos suma, los dos negativos, nos queda menos 16. Dividido menos 4. ¿Sí? ¿A qué es igual eso? Menos 16 dividido menos 4, 4. 4 positivo. ¿Sí? O sea que las raíces ya las tenemos. Son dos raíces reales distintas, una positiva y una negativa, lo cual es coherente con lo que decía el gráfico. ¿Sí? Y una de ellas es menos 1, que es la que conocíamos, ya sabíamos que esto iba a pasar, y íbamos a tener que llegar a una que es menos 1, y la otra es 4, esta que no conocíamos, ya sabemos que es 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escribir la descomposición factorial. ¿Qué datos tenemos para eso? Tenemos las raíces, que son menos 1 y 4, ¿sí? Y el coeficiente principal, ya lo conocemos porque lo podemos visualizar acá, que es menos 2. ¿Ah? Bueno, entonces, yo voy a borrar este planteo, que ya lo copiaron, o pausan y lo copian,
y vamos a hacer la descomposición factorial del polinomio. Entonces, menos 1 y 4 son las raíces. Menos 1 y 4. ¿Ah? Después, el coeficiente principal es menos 2. ¿Ah? Y con esa información ya podemos escribir la descomposición factorial en este caso. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la descomposición factorial? Y bueno, la descomposición factorial de ese polinomio, ¿sí? Es decir, f de x, lo podemos escribir en su descomposición factorial como el coeficiente principal, que es menos 2 por, ¿sí? Un término de primer grado, ¿ah? Perdón, un factor de primer grado, corresponde a que tiene una raíz menos 1, o sea que x y el opuesto de menos 1 es 1. Y otro factor que corresponde a que tiene una raíz 4, que es x menos 4. ¿Ah? Entonces, el coeficiente principal, que lo representamos en general por a, por x y el opuesto de una raíz, x menos alfa, por x y el opuesto de una raíz, que es x menos beta a la otra. ¿Ah? Y esta es la descomposición factorial. Y que quede claro de nuevo. ¿Ah? Si esta descomposición factorial está bien, nosotros podemos verificarlo. ¿Ah? ¿Cómo? Si hacemos el producto, tenemos que obtener la expresión desarrollada de este. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas, ¿sí? Son lo mismo, son las dos, ¿sí? Son expresiones de la función f de x. ¿Sí? Simplemente que están escritas de manera distinta. Esto está desarrollado, ¿sí? Hay productos para hacer, y acá está factorizado, está escrito como un producto. ¿Ah? Está escrito, es más, factorizado de una manera particular, porque esta es la descomposición. ¿Sí? Entonces, que eso quede claro. ¿Ah? Esto no es simplemente, no es otra cosa que escribir de otra manera la expresión del polinomio. ¿Ah? Bueno. Después, lo otro que quedaba era estudiar el signo de la función. ¿Ah? Entonces, ya habíamos visto este tema en otras ocasiones, pero para repasarlo de nuevo. Entonces, lo que uno tiene que tener claro es que cuando tenemos funciones polinómicas, ¿sí? Cuando las raíces son simples, ¿ah? Hay un cambio de signo. Por ejemplo, menos 1 y 4 en este caso son raíces simples. ¿Sí? Y ven que acá estos puntos del gráfico corresponden a imágenes negativas de la función, estos puntos del gráfico corresponden a imágenes positivas y estos, ¿sí? A imágenes negativas. Entonces, si visualizamos cada vez que intersectamos el eje X, pasamos por un punto donde la abscisa es raíz, el gráfico de la función cambia de signo. Entonces, para hacer el signo de la función, que es la tercera parte, vamos a escribir signo de eje, el signo de la función, ¿sí? Los cambios de signo son en las raíces, por eso es que marcamos siempre las raíces, menos 1 y 4. La imagen de cada raíz es 0, por eso ponemos un 0 arriba, y ahora queremos ver, para estos valores que están a la derecha, ¿sí? De 4, entre menos 1 y 4, y a la izquierda de 4, para esos valores de x, ¿qué signo tiene? Entonces, vamos a mirar acá. A la izquierda de 4, a la derecha, perdón, de 4, el signo de las imágenes es negativo, ¿no? Porque si tengo un valor de x acá, la imagen tiene signo negativo. Entonces, negativo. Entre menos 1 y 4, ¿sí? Positivo. Y a la izquierda de menos 1, negativo. En este caso hicimos el signo observando el gráfico, ¿sí? Podríamos haberlo hecho utilizando la expresión de la función, no hay ningún problema. ¿No? Entonces, la idea era que viéramos bien de nuevo cómo hacer el signo. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo genérico de un ejercicio. ¿No? Ahora después vamos a hacer uno más.